Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a, a esta, a esta charla, a esta conferencia. Ahí nos están saludando por el chat, la verdad que personas que apreciamos mucho. Ahí estamos viendo la presencia de Clara Romero, que es la cacique Nalá, y también es reconocida autoridad indígena. Te saludamos, Clara, y después vamos a seguramente tener la oportunidad de tener tu intervención también, ¿no? Les cuento, les ratifico, mejor dicho, la dinámica es la de siempre. Vamos a tener ahora una exposición de nuestra disertante y a posteriori de la misma vamos a poder liberar micrófonos o a través del chat, el que no cuente o la que no cuente con audio, va a poder hacer las intervenciones que guste compartir con todas y todos. Me permito unos breves minutos porque hoy es un día que, si bien es una fecha que hemos elegido, nos damos cuenta que no es tan azarosa, ¿no? Hoy, 3 de septiembre, estamos a 2 días de que se conmemore un nuevo día de la mujer indígena, que se conmemora cada 5 de septiembre desde 1983. Es una iniciativa pensada justamente para poner en valor, ¿no?, las gestas de nuestras mujeres originarias. Y también hoy no es un día cualquiera en cuanto a que hoy hubiera cumplido 80 años el estimado Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que fue un periodista y escritor de la República Oriental del Uruguay, que no por ser, digamos, no ser un hombre de leyes, no ha dejado de poner justamente en cuestión todo lo que tiene que ver con, digamos, los legítimos derechos que tienen nuestros pueblos originarios en nuestro continente, las deudas que tiene cada Estado-nación para con ellos y el saqueo del que han sido víctimas, ¿no? Es decir, sin ser un hombre, digamos, avesado en leyes, reconoce su preexistencia cultural. Así que bueno, no queríamos dejar de compartir esta fecha en la que él hubiera cumplido 80 años. Acá justamente tengo conmigo un ejemplar de un libro suyo que me parece que es caro al afecto de muchas y muchos, que es Las venas abiertas de América Latina. Quería, un poco para homenajear a Galeano, y antes de darle la palabra a nuestra disertante, leer dos pequeños parrafitos que me parece que ilustran de buena manera lo que hoy vamos a tratar aquí. Dice, en cuanto se refiere a la fiebre del oro y fiebre de la plata: había de todo entre los indígenas de América, astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de la edad de piedra, pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio ni la pólvora, ni empleaba la rueda. La civilización que se abatió sobre estas tierras desde el otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento. América aparecía como una invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula al bullente nacimiento de la Edad Moderna. El desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés desembarcó en Veracruz, acompañado por no más de 100 marineros y 508 soldados. Traía 16 caballos, 32 ballestas, 10 cañones de bronce y algunos arabuces, mosquetes y pistolones. Y sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era por entonces 5 veces mayor que Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas. Francisco Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos. Los indígenas fueron, al principio, derrotados por el asombro. Y finaliza esta edición Eduardo Galeano, después de esto, este párrafo que les leo está en uno de los capítulos iniciales del libro, y finaliza diciendo en abril del 78 algo muy interesante para nuestros días, ¿no? No solamente para tener una mirada retrospectiva, sino también para ver dónde estamos posicionados hoy respecto de nuestros pueblos originarios, a pesar de reconocernos su preexistencia en nuestros plexos normativos.
Él, en este párrafo final de su edición de abril de 1978 en el libro, fíjense lo que nos dice respecto de nuestra actualidad, ¿no? No asistimos en estas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo, es su consecuencia. El subdesarrollo de América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa alimentándolo. Impotente por su función de servidumbre internacional, moribundo desde que nació, el sistema tiene pies de barro. Se postula a sí mismo como destino y quisiera confundirse con la eternidad. Toda memoria es subversiva, porque es diferente y también todo proyecto de futuro. Se obliga al zombie a comer sin sal, la sal peligrosa podría despertarlo. El sistema encuentra su paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso se lleva mal con la historia de los hombres, por mucho que cambie. Y porque en la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano en un acto de creación. Bueno, vaya nuestro recuerdo para el gran Eduardo Galeano y un poco su libro de Las venas abiertas de América Latina, que también nos grafica tanto de los avatares que tenemos por estas tierras. Ahora voy a presentarla a ella, nuestra disertante de la fecha. Ella es la doctora Sandra Ceballos. Les voy a contar un poquito, les voy a resumir su nutrido currículum, ¿no? que la verdad que es muy vasto justamente en la materia que vamos a tratar hoy. Es abogada de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, con título experto en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista y maestranda en Derecho Internacional de los Derechos Humanos del Departamento de Posgrado de UBA de Derecho. Docente del curso de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de grado y posgrado, en UBA Derecho también. Coordinadora académica de la Diplomatura en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en la Universidad Abierta Interamericana, en la UAI. Presidenta de AMAI, Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas. Y bueno, también podríamos explayarnos un poco más acerca de su vasta tarea, ¿no? También es miembro fundador y consejo directivo de la Asociación Abogados en Derecho Indígena, de la Asociación de Abogados en Derecho Indígena. Ha participado activamente en la gestión internacional de derechos de los pueblos indígenas frente a Naciones Unidas y en diversos foros internacionales. Así que bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la estimada doctora Ceballos y a posteriori de la misma nos reencontramos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todas. Es un placer. Llegó la fecha de encontrarnos y compartir, y veo muchas caras conocidas que ya nos conocemos en este camino tan largo por el trabajo de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Agradezco la invitación a disertar a la Comisión de Políticas de Género del Colegio de Abogados de La Matanza, a su presidenta, la doctora Verónica Molina. Y saludo a todos y todas en nombre de la Comisión de Abogados en Derecho Indígena del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que presta y coauspicia esta actividad, también el curso de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, y en nombre de AMAI, la Asociación de Mujeres Abogadas Indígenas. Como bien decía la doctora Molina, el próximo sábado se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, una fecha que fue instituida en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, de Tiahuanacu, Bolivia, en honor a la lucha de Bartolina Sisa, ¿no? La gran guerrera aymara que se opuso a la dominación colonial y que murió brutalmente asesinada en 1782 en La Paz, Bolivia. Bartolina era hiladora, una mujer artesana que se casó con el gran líder Túpac Katari, y junto a él organizaron la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el yugo español. Cada 5 de septiembre, desde el año 1983, indígenas de distintos países conmemoran esta fecha con el respeto que merecen las mujeres portadoras de la herencia cultural y ancestral de estos pueblos preexistentes, así como también de aquellas que murieron en la lucha contra la discriminación y los abusos cometidos históricamente. Y lamentablemente el papel fundamental de las mujeres indígenas y de los pueblos, en particular de las mujeres, sigue siendo invisibilizado y negado.
seguramente ya sabemos por la discriminación, el racismo imperante y por la codicia que impera sobre sus territorios y recursos naturales. Y en estos tiempos de pandemia que está sufriendo la humanidad, los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se ven en situación de peligro, mucho más amenazados. Y la presencia de las mujeres indígenas ha sido y es fundamental en esta situación de emergencia. Por este motivo y por muchos otros, por autorreconocerme como mujer indígena descendiente del pueblo Coya, me autodefino y adhiero a esas raíces ancestrales y de alguna manera he encontrado esa misión de ser puente entre las culturas, habiéndome formado en la universidad, ¿no? Y recorriendo estos espacios académicos, pero siempre pensando en estos pueblos, estos seres colectivos, estos seres humanos cuyos derechos siguen siendo vulnerados. Y parece mentira en estos tiempos en los que vivimos, en los que tras las guerras mundiales los estados se han dado a sí mismos los tratados de derechos humanos, donde debe privilegiar o debe prevalecer el sentido o el principio de la igualdad, todavía vamos a hablar de tantas diferencias, tantas discriminaciones e injusticias que siguen ocurriendo. En los últimos siglos, como bien describía Galeano también, entre tantos otros, ¿no?, con visión premonitoria, los pueblos han sido devastados, han visto devastadas sus formas tradicionales de vida, tanto en el sentido material como espiritual, ¿no? Atacaron sus profundas cosmovisiones, su relación espiritual con la Madre Tierra y todo lo que tiene que ver con ella. Y en particular, las mujeres indígenas, por ser ellas ejes de articulación social y dadoras de vida. Y esto es producto de situaciones sistemáticas que han conformado una estructura de exclusión. La ideología, sin lugar a dudas, en la que se basan estas situaciones es el racismo, ¿no? Es esa idea de superioridad étnica, superioridad cultural, ¿no?, que mantiene estas formas de discriminación ejercidas desde los estados y desde diferentes esferas de poder social, político, económico, de forma tal que los pueblos indígenas siguen siendo estigmatizados como violentos y con frecuencia tratados como elementos desestabilizadores de las sociedades. Cualquiera de nosotros leyendo los diarios se puede imaginar y tener ejemplos de estas situaciones que son una constante en la actualidad, y siempre, ¿no? De esta forma podemos afirmar que la negación sistemática de sus derechos individuales y colectivos incide, tiene un montón de consecuencias, por ejemplo, en el acceso limitado a la justicia y la falta de aplicación de los convenios y tratados internacionales, así como el cuestionamiento permanente a sus sistemas de justicia propio, salud, cosmovisión y relación espiritual con la Madre Tierra. De más está decir que sufren la disminución de acceso y participación justa y equitativa en las oportunidades de educación, empleo, desarrollo económico y nivel de decisiones sobre políticas en general. Ante esta situación, los pueblos indígenas no han dejado de manifestarse en las distintas esferas, local, nacional e internacional, conformando un verdadero movimiento indígena internacional, con personas que se han especializado en la gestión internacional de los derechos humanos y que han llegado a lograr espacios de deliberación específicos de los pueblos indígenas dentro de las Naciones Unidas, como es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que depende del Consejo Económico y Social, como el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos. Y además un procedimiento especial, que es la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que hasta hace muy poco estaba a cargo de una mujer indígena de Filipinas, la señora Victoria Tauli Corpus, quien además, finalizando el mandato, entregó ese lugar a nuestro querido hermano mayor Pancho Cali, un indígena maya del pueblo cachiqué de Guatemala,
que además entre su currículum fue presidente del CER, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. O sea, verdaderos diplomáticos que se han formado en los últimos 30 años, estudiando todo lo que es la normativa internacional para poder hacer aportes y contribuciones al derecho internacional de los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas. Además debemos recordar a aquellos pioneros y pioneras delegados indígenas que por la década del 70 empezaron a arribar a las Naciones Unidas con todo un punteo de todo lo que querían reivindicar de sus derechos, surgida de consensos entre distintos delegados de todo el mundo. Y fue así que lograron el 13 de septiembre del año 2007 la aprobación por la Asamblea General de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que surgió fruto de un proceso de más de 20 años. Y también recordamos el tratado. En 1989 se aprobó la convención, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con participación indígena, que además de los derechos laborales de índole laboral, también toma en cuenta derechos humanos, los derechos colectivos específicos de los pueblos indígenas. Para hablar de las mujeres indígenas, necesariamente debemos hablar de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de sus luchas por el reconocimiento jurídico de los territorios que históricamente han ocupado, así como por su derecho al uso de los recursos naturales localizados en los mismos. A sus reclamos se suman aquellos relacionados con la participación, representatividad política y la autonomía. En los debates actuales se utilizan mucho distintos términos como multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad. Podemos recordar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esos términos, ¿no? O en esos términos. La pluriculturalidad remite al reconocimiento de la existencia de diversas culturas y promueve la convivencia entre ellos. Y sugiere una pluralidad histórica y actual de convivencia. En cambio, la multiculturalidad también remite a esa presencia simultánea de un conjunto de culturas que comparten un mismo espacio, pero nada nos dice de que se interrelacionan, ¿no? Por ello, no evita el racismo y la discriminación. Yo pienso siempre en el crisol de razas, que en la Argentina nos acostumbraron a decir que somos un crisol de razas, como quien dice que somos muy respetuosos. Pero nada dice de eso, ese término o esa idea, esa concepción de que estemos dispuestos a interrelacionarnos, a aprender de otras culturas diversas. En ese sentido, precisamente, es que la interculturalidad nos está diciendo que no solo pueden o deben coexistir diversos colectivos, que cada uno tiene sus particularidades, sino que además deben interrelacionarse en un pie de igualdad. ¿Para qué? Para el desarrollo mutuo, para el desarrollo colectivo de toda una sociedad, para así no vernos privados de todo lo valioso que otros pueden aportarnos como sociedad. Entonces, esto es un ida y vuelta entre el Estado y los pueblos indígenas. Y la participación política de los pueblos indígenas permite la construcción de nuevos modelos económicos y sociales interculturales en materia de distribución y diseño de procesos de equidad social, que sin lugar a dudas, esta interculturalidad es lo que debe transversalizar todas las políticas públicas. Y esa es la deuda que tenemos, y en eso estamos trabajando. La historia de violencia hacia las mujeres indígenas en las Américas es de larga data. Hay un contexto histórico que se remonta a la época de la invasión y posterior colonización del continente americano, cuyas huellas están latentes en las vidas de los pueblos indígenas porque aún son una realidad. Desde la época de la invasión y posterior colonización del continente hasta la actualidad, la violencia hacia los pueblos indígenas, si bien ha variado en su grado de masividad, no solo ha sido, sino que es un fenómeno constante, expresada tanto en prácticas de eliminación física de la población,
apropiación de sus territorios, desplazamientos, destrucción de sus culturas y, en el caso de las mujeres indígenas, además, invadiendo sus cuerpos. No puedo dejar de recordar hace muy poco las imágenes que nos llegaban desde Chaco, ¿no? Donde la señora Elsa Fernández veía cómo entraban las fuerzas de seguridad a su casa y se llevaban a sus hijos y sobrinos secuestrados, ¿no? Estos 4 jóvenes violentados, y vimos un video aterrador y toda la sociedad nos sorprendíamos de que ocurriera eso en estos días, ¿no? Ese video ha circulado e inclusive las autoridades nacionales se denunciaron y condenaron estos hechos y fueron separados inmediatamente esas fuerzas de seguridad. Y el caso de la hermana Margarita Mamani, cacique de la comunidad de Aguita el Mollar, que fue detenida en su domicilio por participar en una acción directa para defender el territorio comunitario, ¿no? Haciendo uso además de los derechos que le otorga el convenio 169, que es ley en la Argentina. Por tal motivo, durante 44 días comuneros del Mollar estuvieron apostados en una carpa en la ruta, en el kilómetro 48, en la ruta de entrada a los valles del Tafí, protegiendo la entrada y evitando la propagación del coronavirus. Algunos de los casos que sabemos, y mujeres hermanas de Jujuy, como Hortensia Colque, que junto a la comunidad indígena Querusillar, cerca de Tilcara, vienen denunciando al gobierno provincial por el incumplimiento del derecho a la consulta, porque quieren ahí pasar una ruta, un camino por donde está la comunidad. La violencia sexual es de las prácticas históricas de violencia hacia las mujeres indígenas más permanentes, practicada por diversos, múltiples actores. Las mujeres indígenas, particularmente las que habitan en zonas rurales, en contextos de desigualdad, exclusión y pobreza extrema, suman además el estar en medio de conflictos armados o conflictos sociopolíticos internos, en los cuales en muchos casos no solo las lleva a perder sus pertenencias, también sus familias y sus cuerpos. El reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la libre determinación y territorialidad de sus pueblos, sus derechos a estatus político, desarrollo económico, social y cultural, no excluye la expresión de las demandas específicas de las mujeres indígenas. Podríamos decir que la cultura ancestral de los pueblos indígenas, que tiene sus normas, que tiene su derecho propio, que tiene su escala de valores, también pone a las mujeres indígenas en una situación muy difícil, porque al denunciar, al expresar estas denuncias hacia afuera de la comunidad, es como una situación de traición a esas normas comunitarias. Entonces se hace mucho más difícil hablar de estas cosas por fuera de las comunidades. Por supuesto, el principio de igualdad, que tan hablado y tan imperante en nuestras normas de derecho internacional de derechos humanos, son como 2 caras de una misma moneda. Por un lado la igualdad y por el otro la discriminación, ¿no? Implica el principio de igualdad de género en este sentido implica un trato idéntico o diferenciado que resulta de una total ausencia de discriminación contra las mujeres por ser mujeres, en lo que respecta al goce y ejercicio de todos sus derechos humanos. La concepción sobre la igualdad aportada por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se aprobó en Naciones Unidas en 1979 y suscrita por la Argentina en 1980 bajo ley 23.179, se fundamenta en que mujeres y hombres somos igualmente diferentes. Y esta definición no dice que se debe tratar a la mujer igual que al hombre para eliminar la discriminación, ¿no? O sea, muchas veces sabemos que el trato idéntico o aquel que está basado en el trato no arbitrario no excluye la desigualdad, no excluye la discriminación, si no tomamos en cuenta ese principio de no sometimiento, que es aquel en el que hay que tomar en cuenta todo el contexto de un grupo humano
que tiene dificultades para acceder al ejercicio de sus derechos. Y algunos ejemplos de por qué las mujeres indígenas están en una situación de desventaja en relación con los hombres indígenas por diferentes razones, que además son muy fáciles de razonar y de darse cuenta. En la mayoría de los pueblos indígenas, las mujeres tienen una mayor carga de trabajo desde que son pequeñas, ¿no? Con la responsabilidad de alimentación, el cuidado de la salud de todos los miembros de la familia, traer la leña, el agua, alimentar a los animalitos, además de que en muchos pueblos indígenas las mujeres son las productoras, agricultoras, ganaderas y recolectoras. Si hablamos de las niñas indígenas, también deben trabajar desde muy chiquitas, cuidando a sus hermanitos, cuidando a los animales y en tareas domésticas. En muchos casos ellas tienen menos acceso a la educación. Lógicamente, si hay que elegir a alguien, van a mandar a los varones a estudiar. Y en comunidades rurales aún es frecuente que no puedan tomar decisiones sin el permiso de su padre o esposo. También existe una gran brecha entre hombres y mujeres indígenas en acceso a recursos dentro y fuera de las comunidades, y también todo lo que respecta a derechos hereditarios, ¿no? Tienen privilegio los hombres. Las normas internacionales apuntan a evitar las restricciones a los derechos culturales de la mujer, que en última instancia suponen restricciones a los principios de no discriminación e igualdad de derechos humanos para preservar la diversidad cultural. También es sabido que los sistemas de opresión que determinan la condición de subordinación y discriminación de las mujeres se eslabonan entre sí. Opresión étnica, racial, clasista, sexual, heterosexual, y eso nos lleva a una de las pautas y principios rectores que deben aplicarse, el enfoque de interseccionalidad, que se plantea como adecuado para enfrentar las violencias contra las mujeres, ya que la discriminación por razones de sexo, raza o etnicidad, edad, preferencia sexual y otros factores, entre los que se incluye la pobreza, interactúan entre sí, generando un todo que comprende diversas manifestaciones y tipos de violencias. Entonces, las violencias contra las mujeres indígenas deben analizarse en la intersección de tres ámbitos: los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos de las mujeres. Con respecto a los ámbitos y expresiones de las violencias contra las mujeres, bueno, estas violencias son históricas, estructurales, sistémicas y multidimensionales. Son numerosos los casos y denuncias sobre actos de violencia cometidos hacia ellas por parte de fuerzas de seguridad, de autoridades locales, así como por hombres dentro y fuera de la comunidad. Y al analizar las múltiples formas de violencia hacia las mujeres indígenas, las líderes del Enlace Continental de Mujeres Indígenas distinguieron dos niveles, sobre cada uno de los cuales se especifican algunas formas y ámbitos en que se expresan las violencias, desde lo externo y desde lo interno. En el nivel externo, el Estado, ¿no? Por ejemplo, en conflictos armados y militarización, el justo reclamo de los pueblos indígenas es respondido de manera represiva por los estados, militarizando los territorios, imponiendo restricciones a sus libertades, con prácticas de torturas, encarcelamiento arbitrario, juicios que faltan al debido proceso, y todo este tipo de inequidades me recuerdan que en la gestión anterior existía una política del enemigo interno por el cual nuestros hermanos mapuches fueron criminalizados, perseguidos, torturados. Sin lugar a dudas, además sabemos y nos consta que fue un acuerdo entre el presidente de la gestión anterior y la presidenta de Chile, por la cual definieron y decidieron que el pueblo mapuche, preexistente a los estados, era el demonio encarnado, pasando por alto el propio reconocimiento de la Constitución Nacional, pasando por alto todos los derechos humanos existentes, los derechos específicos, pasando por alto las recomendaciones que llegaron desde Naciones Unidas,
Es terrible las consecuencias que esto tiene para nuestros pueblos y nuestros jóvenes. Y luego se admiran de que los jóvenes mapuches quieran defender su cosmovisión, ¿no? Luego se admiran de que estén desilusionados de la justicia. Yo sé que es todo un tema para reflexionar aparte, pero esto que estoy repasando con ustedes, que tiene que ver cómo el Estado puede violar los derechos, es una realidad reciente, que la hemos visto y creo que si bien muchos hemos hecho algo, también muchos han dejado en silencio, han callado ante esta situación. Otra de las características que el Estado lleva adelante y que provoca las violencias contra las mujeres es la migración y los desplazamientos, ¿no? El abandono de los territorios por causa de la necesidad económica y de conflictos armados lleva a las mujeres indígenas que accedan a un empleo más precario, obviamente, vivan en mayor magnitud la discriminación, la violencia de género en situaciones de migración, viéndose obligadamente desplazadas hacia zonas urbanas, a cruzar fronteras en busca de trabajo, aumentando las posibilidades de ser víctimas de tráfico sexual, de explotación económica, la impunidad. También las industrias extractivas, que se ubican en los territorios indígenas, que causan contaminación ambiental y depredación de recursos naturales para la sobrevivencia. La falta de regulación de industrias multinacionales por parte de los estados conlleva a la depredación de los territorios indígenas y prácticas de violencia laboral y sexual hacia las mujeres. Recordamos que dentro de la cláusula constitucional reconocida a los pueblos indígenas, artículo 75, inciso 17, se reconoce la gestión de sus recursos naturales, además de la posesión y propiedad comunitaria. Porque cada vez que vemos a un periodista o en los medios, cuando se habla de la propiedad, se habla solamente de la propiedad privada, como un reconocimiento de la Constitución Nacional, y se pasa por alto totalmente la propiedad comunitaria indígena reconocida en la Constitución. Por eso es tan fácil demonizar a los pueblos indígenas. Y cuántas mujeres que defienden el territorio con su vida. Quería decir que dentro de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, recordando el convenio 169, es el derecho a ser consultados cada vez que el Estado vaya a tomar una medida que vaya a afectar de alguna manera, ¿no? Ya sea una medida administrativa o una medida legislativa, ¿no? Muchos de ustedes sabrán de ese derecho específico que causa tantos conflictos su violación, porque casi todas las denuncias tienen que ver con sus territorios, tiene que ver con las riquezas que hay en el territorio, tiene que ver con industrias extractivas, ¿no? Y la violación de ese derecho esencial de los pueblos indígenas, que es a emitir, primero deliberar, ¿no? A ser consultados con una información previa, libre e informada, para dar su consentimiento, ¿no? A través de las instituciones representativas, no de cualquier manera. No es un asadito con la comunidad, no es te pido la opinión de parte de la empresa Chevron, no es el Estado el que debe llevar e implementar el derecho a la consulta, es el Estado el obligado a hacerlo. Generalmente sabemos cómo es la realidad. El Estado entrega concesiones a empresas multinacionales y se pasa por alto ese reconocimiento constitucional a la gestión de sus recursos naturales. Sin lugar a dudas, allí hay intereses encontrados entre las comunidades indígenas y los gobiernos provinciales. Esos gobiernos provinciales tienen la legitimación activa de los recursos naturales dentro de sus provincias, como todos lo sabemos, artículo 124 de la Constitución Nacional. Pero mínimamente esto pone en situación de que las comunidades afectadas, porque se pretende llevar adelante
una obra pública, una extracción de sus recursos en territorio, que tienen que sentarse, tienen que poder sentarse a negociar con el Estado, ya sea provincial y o nacional. Y eso básicamente es lo que se cumple de manera reiterada, se incumple de manera reiterada. También la criminalización de las mujeres indígenas, y ahí pensaba la hermana Margarita Mamani. La presencia también del narcotráfico en las comunidades indígenas, que involucra muchas veces a mujeres para guardar la droga bajo su desconocimiento o a sus espaldas, que las enfrenta a situaciones de privación de libertad. Y en muchos casos encontrándose con patrones patriarcales, discriminatorios y machistas en los centros de reclusión. Sabemos de casos, sobre todo ahí cerca de La Quiaca, ¿no? Cómo le han puesto ahí droga a alguna hermana Coya, que después se vio privada de su libertad. Y veo acá a la doctora Pérez Catania, que sabe bien, además del caso de una gran injusticia a una mujer como Reina Marás, que fue condenada por homicidio y estuvo 2 años presa hasta que ellos intervinieron, ¿no?, la defensa pública en casación, y lograron la libertad de esa mujer, que fue condenada sin un intérprete, o sea, fue condenada y ella no hablaba el castellano. La verdad que es un caso emblemático. Ahí tendría que hablar la doctora Noemí ese caso, porque es increíble semejante violación a las más mínimas garantías procesales de todo ser humano. Bueno, y en el orden interno, la violencia en las comunidades indígenas, una perspectiva en debate es que la discriminación y violencia hacia las mujeres procede del patriarcado, ¿sí?, que en un contexto descolonizador, por tanto, la esencia de los principios de complementariedad, reciprocidad e igualdad de valor entre hombres y mujeres se haría presente como en etapas de precolonización, como prácticas del colonizador aprendidas y vigentes en las comunidades, y esto da para un largo debate, ¿no? Para un largo debate, sin lugar a dudas. En otra visión que apunta a que estos principios son en la actualidad más una herramienta de la lucha por el reconocimiento de su ciudadanía contra la discriminación y exclusión, que un pilar real de la cosmovisión, con expresión en las formas organizativas y sociales de los pueblos indígenas. En muchas comunidades indígenas las mujeres acceden a posiciones de un escaso poder adquisitivo y a menores niveles de educación. Las mujeres heredan menos que los hombres, y menor también es su acceso cuando se reparten las tierras comunales entre las familias. También en muchas comunidades es natural que ocupen roles muy tradicionales y con poco poder social. Y esto depende, por supuesto, del pueblo, de la comunidad, porque tenemos casos de mujeres loncos, de mujeres líderes, ¿no? Sabemos de casos donde es una mujer. Sí, por ejemplo, la hermana Margarita Mamani y mujeres mapuches también que conocemos. Bueno, con respecto a las políticas públicas y rol de las organizaciones de mujeres indígenas, la falta de información que grafica la situación de las mujeres indígenas y que dé cuenta de las problemáticas que sufren, que sitúen su contexto actual y que permita tener una mirada multidimensional, dificulta generar políticas públicas o mecanismos que tengan un claro enfoque hacia dónde debe avanzar para desarrollar programas que garanticen efectivamente el derecho de las mujeres indígenas. Las mujeres indígenas no son un grupo homogéneo, sin lugar a dudas. Viven realidades diferentes, matizadas por la exclusión, por la pobreza. Se debe incorporar el enfoque de diversidad cultural y de género, incluyendo la valorización de las riquezas culturales propias de cada pueblo y del contexto en el que viven. Y es necesario que los estados implementen políticas públicas y consideren la necesidad de producir además estadísticas, profundizar en los diagnósticos, propuestas y desarrollos de estrategias
que partiendo de la experiencia del trabajo de las organizaciones y redes de mujeres indígenas, desarrollen alternativas metodológicas efectivas para la erradicación de las violencias contra ellas en todas sus modalidades. Y debemos reconocer que en Argentina la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, apenas asumió, implementó un espacio de coordinación de abordaje de la violencia por razones de género contra integrantes de pueblos indígenas, a cargo de una mujer indígena. Con respecto a las perspectivas y acciones de las organizaciones de mujeres indígenas, como dijo la hermana Tarsila Rivera Sea, una mujer histórica del movimiento indígena internacional, ella dijo: las mujeres indígenas de las Américas han desarrollado diversas estrategias para construir procesos de recuperación de derechos y ser soberanas con sus vidas. Las lecciones aprendidas y los caminos trazados muestran que no cambiará la situación sin la confluencia de diversos factores, siendo el principal el que las sociedades se puedan repensar desde su diversidad y sumar esfuerzos para erradicar toda forma de exclusión y violencia. Y ya redondeando, para dar lugar a un debate e intercambio mutuo, podemos decir que la pandemia agrava estas históricas desigualdades socioeconómicas y culturales de los pueblos indígenas, la estigmatización y en ocasiones la criminalización asociada a su condición sociocultural, con hechos puntuales de violencia institucional que cuántas denuncias han proliferado en los últimos tiempos. A pesar de la implementación de políticas de reparación implementadas por el gobierno nacional como el IFE o la tarjeta alimentar, la crisis de los pueblos indígenas es aún mayor y doblemente agravada por su situación de violación a sus derechos consagrados por motivos de reparación históricas. Recordemos que en abril de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su sentencia en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lacajonat, que significa Nuestra Tierra, contra el Estado argentino, algo que llevó un tratamiento de más de 20 años ante el sistema regional de los derechos humanos. En su fallo dice que los pueblos Wichí, Chorote, Comlec, Chulupí y Tapieté tienen derecho a su propiedad ancestral en el norte de Salta y a un título único para las 400.000 hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia, y establece plazos para su cumplimiento. El Estado argentino violó además una serie de derechos, no generó los mecanismos para garantizar el derecho de propiedad comunitaria, no les dio un título real y efectivo, sin subdivisiones internas, no consultó a las comunidades cuando hizo modificaciones en sus territorios. La Corte destaca que los cambios en la forma de vida de las comunidades y su identidad cultural están relacionadas con la interferencia en su territorio producidas por actividades ajenas a sus costumbres tradicionales. Y esta interferencia incidió en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en el acceso al agua. Por esta razón, por primera vez fijó estándares sobre el derecho al agua, a la alimentación y a un ambiente sano. A propósito, vamos a estar dialogando pronto en una videoconferencia que hemos organizado desde la Facultad de Derecho de la UBA el 14 de septiembre, y ahí tendremos el gusto de hablar con el juez Pazmiño Freire sobre las medidas de reparación y de no repetición que fueron implementadas o que serán implementadas, y esperemos que el Estado argentino las implemente a raíz de la sentencia de la Corte, y va a ser muy valioso su aporte porque además estuvo en el territorio el año pasado cuando viajaron algunos de los jueces al territorio comunitario. La valoración de la magnitud de los efectos de la pandemia sobre los pueblos indígenas, si tomamos en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y los niveles de riesgo de las comunidades indígenas, el deterioro y riesgos de extinción de sus modos de vida, la situación es dramática, es preocupante, nos dice el informe que emitió el FILAC, ¿no? El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.
y a 25 años de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, celebrada en China, que significó un momento histórico fundamental en el camino de la construcción de un mundo más igualitario, sigue siendo una deuda pendiente que nos compromete a seguir creciendo como seres humanos, descolonizando nuestras mentes y privilegiando lo comunitario por sobre el individualismo que ha llevado a la humanidad a una situación de profundas grietas y desigualdades. Trabajar para erradicarlas significaría, sin lugar a dudas, trabajar por la paz. Y por aquí tenía una frase que había dicho la Weichafe Moira Millán, cuando llama a los pueblos indígenas del mundo a unirse contra el terricidio y a levantar autogobiernos territoriales. Yerpun, o atravesar la noche. El luminoso mañana vendrá cuando la pandemia más letal que nos inocularon hace siglos logremos vencerla definitivamente, la pandemia del miedo. Sin miedo sanaremos de verdad, dice ella, sin lugar a dudas llamando a la esperanza y a la fuerza a todos los pueblos indígenas del mundo que hace decenas de años que vienen luchando por el reconocimiento y respeto a sus formas ancestrales de vida. Y en estos tiempos de crisis mundial, de crisis, de decadencia del capitalismo, como observamos, sus enseñanzas cobran otra dimensión y nos hace reflexionar acerca de la vida que venimos llevando. Bueno, gracias a todos y seguimos acá prestos al diálogo. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que su exposición nos abre muchísimo el panorama acerca de muchas inquietudes que nosotros a veces tratamos de canalizar también desde el derecho, ¿no? Y ahora iba a hacer uso de la palabra a alguien que es un referente justamente en nuestro departamento judicial, que es el señor Pablo Pimentel, presidente de la APDH Matanza, que justamente ha llevado adelante, digamos, mucho acompañamiento de todo lo que tiene que ver con la causa originaria. Pablo, no sé si tenés habilitado el audio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. No todas que todos, que hay un mundo de mujeres. Así que, bueno, ya mi respeto a todos. Gracias, Verónica, por la iniciativa, muy buena. Creo, vamos a estar siempre en deuda. Los que vamos de los barcos, cuando los hermanos vieron siempre, vamos a estar en deuda. Yo hay tiempo, que hace 502 años, los pueblos que estuvieron siempre vienen sufriendo el sometimiento de la cruz, de la espada, y dentro de los pueblos originarios, las mujeres, doble sentimiento, por sus propios de la comunidad y por los que se apropian de las tierras y que hablaron de los barrios, que son huincas, somos europeos, lo que sea. La vez tuve una charla también con hermanos originarios y un poco uno que justamente pertenece a un grupo que es el Sarmiento Plurinacional. Está bueno porque hay muchas salas y hermanos originales en todo el país. Estamos tratando acerca de esta relación de palabra que es la nacionalidad. Que aquí en el tenemos otro país que tuvo el que llevarlo adelante, lo llevaron los hermanos aymaras, ¿no? De Bolivia. Entonces estamos viendo la manera de empezar a instalar el tema del segundo, por no el segundo estado. ¿Se llama mal, Verónica? Sí, se Si escucha un alguna poquito. señal se escucha, ¿no? A ver, ahora me parece que mejor. ¿Se escucha o no se escucha mal, Verónica? No, se escucha un poquito como acoplado. Me voy a correr, lugar en mi casa a ver si encuentro
Pablo, ¿estás en línea? Bueno, hasta que Pablo retome el contacto, le voy compartiendo a la doctora Ceballos algunas cuestiones que fueron planteando en el chat, ¿no? Bueno, más allá de estar muy satisfechos y contentos con su exposición. Acá una colega de Catamarca nos planteaba un poco la situación de allí. No sé si Elizabeth Aguirre está con audio, tiene la opción de liberarlo y poder tal vez trasladar esta inquietud, o quiere que yo la lea por el chat. No sé si Elizabeth estás con audio, si no se lo leo yo a la doctora Ceballos. Yo porque tal vez quisieras hacer directamente vos la consulta. Bueno, ella un poco planteaba la situación en Catamarca y hablaba de que las mesas de diálogos, bueno, a veces, digamos, para no realizar consultas y participación, ¿no? Y quería un poco que se trate el tema de las canteras. No sé si tal vez la doctora Ceballos está en tema, porque ella nos planteaba un poco el tema de las canteras allá en Catamarca, ¿no? De la ley de canteras. No, la verdad que sería muy interesante que nos pudiera contar más. Supongo que ahí es muy importante la participación popular, ¿no? Sabemos de la defensa que han hecho como comunidad, tanto como sociedad civil, con su aporte y defensa, pero me gustaría mucho que nos cuente más, ¿no? Temo que está sin audio, Elizabeth, porque me pidió que yo lo lea. Entonces me parece que está sin audio. Ahí está reingresando Pablo, no sé si nos escucha ahora. Si ahora está con audio, porque estoy viendo que no está en imagen Clara, la caciquena, la Clara Romero, que también me gustaría que nos comparta un poco de su visión, pero no la veo. Tal vez se tenga que reconectar. Pablo, ¿estás con audio? Bueno, acá la última persona que consultó, que no me gustaría pronunciar mal, entiendo que es en idioma mapuche, su nombre, porque me lo había aclarado en el mail de inscripción. Me gustaría que libere su micrófono y pueda tener, digamos, para darle esto una modalidad más de conversatorio, porque bueno, acá reflexiona acerca de lo fundamental que es el acompañamiento y ayuda a las organizaciones civiles, ¿no? En el caso de derechos humanos. Ahí está. Hola. Elizabeth, ¿no? Hola, soy Elizabeth. Yo soy médica, no soy abogada. Lamentablemente. Sí, soy médica, no soy abogada, soy tocoginecóloga y con magíster y doctorado en ciencias ambientales. Y en nuestra provincia, lo que yo le comentaba a la doctora Sandra Ceballos, si era posible que ella pueda, porque queremos saber si hay una ley de canteras. Si existe una ley de canteras, si todavía se tiene que trabajar para la ley de canteras, y también la otra inquietud es la ley de humedales, porque nosotros tenemos el humedal Salar del Pipanaco, que es el sumidero de la cuenca hidrográfica de la provincia de Catamarca, en donde van los ríos Belén, Santa María, Andalgalá, en donde está, como todo el mundo lo sabe, la empresa minera La Lumbrera. Y tenemos probada con juicios que se le hicieron a la empresa, la contaminación, se ha probado la contaminación, y en el caso nuestro, yo soy amauta de mi comunidad, soy amauta de la comunidad del pueblo de Aguita de Andalgalá.
O sea que yo conozco la situación y los reclamos permanentes que venimos haciendo. Inclusive hay una desobediencia judicial, porque en el año 2012 la comunidad del pueblo de Aguita de Andalgalá hicimos un amparo para el extractivismo de Minera Lumbrera y el ensamble que iban a hacer con Agua Rica, que es el último, la última explotación que están queriendo llevar a cabo. Y en el 2012 la Corte Suprema la Corte Suprema Nacional de Justicia dio la sentencia de que se suspenda toda actividad porque había pruebas de contaminación. Y no tenemos respuesta todavía como comunidad, que es el único ente de aplicación. Acá, por ejemplo, la minera La Lumbrera busca como ente de aplicación a un museo que existe en Andalgalá para hacer charlas informativas, ni siquiera son mesas de diálogo, como corresponde por ley, y con, como dice, todas las condiciones, entre ellas, en la buena fe. Entonces organizan mesas de diálogo en donde la comunidad no participa, participan las empresas, participan los intendentes, participa el gobernador, y lamentablemente padecemos una situación que lamentablemente hay gente que no tiene voz, y por eso es que yo, como amauta de la comunidad, yo quiero saber en qué estado están estas situaciones, si tienen conocimiento, si quieren mayor información o si nos podemos intercambiar información inclusive para, porque en este momento también estamos trabajando con el Consejo Nacional que preside Félix Díaz con la nueva ley de derecho territorial comunitario indígena, que no sé por qué cuestión en este momento están interrumpidas las asambleas virtuales. Y bueno, y son muchos temas para tratar, porque como ustedes saben, todos los territorios han sido usurpados, avanzados por todos los estados, municipal, provincial, nacional, por políticas públicas que, como dijo por ahí un doctor, que son para las empresas, para la economía nacional, pero están sumiendo a las comunidades. Ellos dicen va a haber progreso, y lo que hay cada vez es mayor cantidad de pobreza. Entonces, queremos saber si tienen encaminado algún proyecto, si están participando con el Consejo o con el INAI, donde está la doctora Odarda, para poder transmitir a mi comunidad, ya que no nos podemos ver, por lo menos mandarles un aliento, una realidad actual de cómo se está trabajando para que los derechos ancestrales dejen de ser heridos permanentemente, ¿no? Y como dicen todos los hermanos, no queremos otro Pachacuti, otros 500 años más de dominación, de destrucción, de pobreza. A Lumbrera nos dejó la enfermedad. Yo soy médica, toco ginecóloga, y esconden las estadísticas. En Andalgalá tenemos una cantidad de cáncer impresionante. Yo misma he viajado a la ciudad de Buenos Aires, hará unos 5 o 6 años atrás. No pude hablar con una doctora que en ese momento era la directora del hospital Garrahan, pero me dijo la jefa de enfermería que el Garrahan trabajaba a cama caliente con pacientes oncológicos que iban de Andalgalá. Entonces, la provincia tiene subregistro porque al gobierno de turno les conviene. Y esa investigación, yo tengo investigación estadificada, tengo la denuncia del doctor González de Tucumán, tengo los amparos que hemos presentado, y entonces nosotros hicimos 2 amparos, uno que no le llevaron el apunte a pesar de la sentencia de la Corte Nacional, y el otro que lo desestimaron porque decían que no tenía materia. Entonces estamos en un estado de indefensión que es tremendo, y que cada vez que escucho es nacional. Es nacional. Han destruido nuestra economía, han destruido nuestros recursos, han traído enfermedad y pobreza. Entonces no podemos seguir con esto. Hasta se hablan de grupos armados, se está hablando de golpe de Estado.
¿Qué va a ser golpe de Estado? Autogolpe puede ser, pero no golpe de Estado, porque la gente se ha sumido ya en una impotencia y con tanta violencia institucional. Catamarca en este momento está viviendo una violencia institucional impresionante. Nuestro gobernador, Raúl Jalil, se está manejando con autocracia. Acá no existe la libertad de poderes, como tampoco lo estamos viviendo a nivel país. Por eso yo quería, si me podían esclarecer o iluminar ustedes sobre el extractivismo, la ley de cantera, la ley de humedales, porque acá está todo invadido, usurpado. Y queremos conocer y además intercambiar. Yo estoy medio verborrágica, les agradezco y los sigo escuchando atentamente. Muchísimas gracias. Yo le agradezco mucho a la doctora Elizabeth Aguilar porque nos dio un montón de información, ¿no? Y cosas que se nos van ocurriendo tanto para profundizar como para traer en este momento al diálogo. Por ejemplo, el proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena, que trabajó durante tantos años mi querido amigo y recordado Darío Rodríguez Duch, que fue un abogado que trabajaba de maestro con las comunidades mapuches en Bariloche, y que un día los padres de esos chiquitos lo convencieron de que se dedicara al derecho. Él ya era abogado, pero no quería ejercer, había querido dedicarse a la docencia. Bueno, hizo un largo camino, y aquí como jefe de gabinete o jefe de asesores de la senadora, en ese momento Odarda, crearon una comisión de pueblos indígenas en el Senado de la Nación, y impulsaron la prórroga de la 2660, que es la ley de emergencia territorial, ¿no? Que por otra parte el año que viene vuelve a vencer. Y además impulsaron y redactaron un proyecto de propiedad comunitaria indígena, proyecto que tomaron algunos otros hermanos, y que, por ejemplo, el Consejo Consultivo, y hay otro grupo más de hermanos que lo llevan, pero en definitiva es el mismo prácticamente, donde están desarrollados todos los derechos que tienen que ver con la tierra y territorio, e inclusive contempla el derecho a la consulta. Es muy amplio, la verdad es que nos asombra de verlo, lo trabajado que está, con respecto también inclusive habla del paradigma del buen vivir, ¿no? Ese paradigma de los pueblos andinos que tiene que ver con la armonía con uno mismo, con el entorno, con el grupo humano y con la madre tierra, ¿no? ¿Y qué pasó? Con ese proyecto él lo llevó por distintos lugares del país y se armaron asambleas. Hace poco leíamos sus reflexiones acerca de las asambleas, era para que haya participación indígena, y así se hicieron muchas a lo largo de todo el país. Así que es un proyecto que debiera unirnos a todos para trabajarlo, impulsarlo. Tenemos la esperanza porque sabemos que existe la decisión o la iniciativa desde el INAI, la misma Odarda, que ahora es presidenta, de impulsar el proyecto de propiedad comunitaria indígena, que ya lo hablaron, sabemos que ya está hablado además en el Ejecutivo Nacional, así como en estos días nos anunciaron medidas de que continúan los relevamientos territoriales, que hay una gran deuda con eso, con el cumplimiento de la 2660, que inclusive hicieron un convenio ya con la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, y con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que además desde ese lugar creo que van a surgir apoyos económicos para terminar los relevamientos. También hay otro proyecto que tiene que ver con la capacitación, que me resulta, la verdad, sumamente importante, la capacitación de los funcionarios y funcionarias del Estado, ¿no? Sobre el derecho indígena, fundamental. Yo que además trabajo en la radio pública, veo la necesidad que hay de formación de los comunicadores, de los periodistas. En estos días, con el caso de Bariloche, vemos igual, por más que sea gente que está dispuesta a apoyar reclamos de minorías, digamos, por decirlo de alguna manera, siempre se cae en el estereotipo, ¿no? De ver
a los pueblos indígenas o a las mujeres como víctimas y si no directamente como delincuentes, ¿no? Cuando se habla de toma de tierras y hay una reivindicación de derecho territorial, a mí me duele, me da bronca, primero me da bronca, después me duele, porque ahí vemos la ignorancia, digamos, ¿no? No, no. Bueno, yo soy profesora en la Facultad de Derecho, no, nadie nos forma en ese sentido. Cuando se estudia Derecho Constitucional, no se hace hincapié en los derechos de los pueblos indígenas. Así que se reciben abogados y generaciones de abogados sin saber nada en este sentido, ¿no? Así que a la doctora Elizabeth Aguilar le decimos, coincidimos la necesidad de este proyecto de propiedad comunitaria indígena porque es central, es medular. Esperamos que desde los distintos sectores se acerquen las posiciones para tener un proyecto, un buen proyecto, y que salga. El proyecto que impulsó Darío Rodríguez Duch tiene estado parlamentario y vence a fin de año, así que esto nos preocupa un montón, pero si no, volveremos a impulsarlo. Y sabemos que hay legisladores que están dispuestos a apoyar, así que igual esas son cosas que no dependen de uno, ¿no? Que son, que dependen de la política, ¿no? y el juego de las alianzas, pero por lo menos lo que nos han dicho es que hay voluntad en ese sentido y estamos muy atentos. Hemos estado estudiando los proyectos, los 4 proyectos en danza, ¿no? El de Odarda Pino Solanas, que fue el que impulsó, redactó nuestro amigo Darío Rodríguez Duch, los otros 2 proyectos, tanto del Consejo Consultivo como de Opinoa, que presentó Victoria Londa, y hay otro proyecto del senador Pinedo que por otra parte, valga la aclaración, que es totalmente un retroceso en cuanto a los derechos indígenas, cómo se rebajan los derechos, los enumera el derecho de propiedad, que es un derecho sui generis, diverso al propio derecho real, que es el derecho sobre la cosa, lo equipara al derecho real, ¿no? Así que creemos que no se puede ni tomar en cuenta ese proyecto. Así que esperemos que salga esto, tenemos esperanzas en ese sentido. Y bueno, con respecto a lo fundamental, ¿no? Del activismo de la sociedad civil. Así que es Elizabeth que nos puede dar cátedra de cómo se trabaja en la incidencia para, en este caso, como hicieron con la lumbrera. Y me da un dato importante porque tenemos un relevamiento que habíamos hecho el año pasado desde AMAI, desde la Asociación de Mujeres de Abogadas Indígenas, sobre contaminación, porque entregamos un documento al relator de Naciones Unidas sobre contaminación con residuos tóxicos y, a pueblos indígenas. Y bueno, ahí ya podemos pedirle información, así que encantada que si me puede pasar su dirección de mail, doctora Elizabeth Aguilar, y estamos en contacto. Gracias. Bueno, nos gusta mucho ver que se van haciendo enlaces, ¿no? Porque es un poco también la idea de estos ámbitos, justamente quedar conectados para poder participar de distintas iniciativas, de las iniciativas que es deseable que nos convoquen. Allí algunas cuestiones. Quisiera acotar brevemente solamente que para aquellos que nos formamos en la Universidad de Buenos Aires en los 90, tal como dice la doctora Ceballos, había una única cátedra en el CPO, que es lo que nosotros entendemos como ciclo profesional orientado, es decir, materias optativas que estaba abocada al tratamiento de los derechos indígenas, que era en ese momento de la doctora Zamudio. No había otra. Lamentablemente era muy tremendo, era incluso, para dar más información, en una materia de 2 puntos, lo que implicaba que era un bimestre. Es decir, se le destinaban solamente 2 meses a poder conocer, interiorizarnos acerca de, digamos, la situación de nuestros pueblos preexistentes, existiendo, digamos, toda una normativa riquísima al respecto. Así que, bueno, en ese sentido, un poco para graficar cómo
digamos, para verlo también con un poco de optimismo, ¿no? Que no dejamos de avanzar, ¿no? Que estamos en este 2020 y para nosotros ver que hoy la oferta de una universidad pública pueda contar con una materia como la que dicta la doctora Ceballos, no deja de ser una buena noticia, nos marca un avance en el que hay que seguir profundizando, obviamente, pero nos parece de todas formas que es lo que siempre debió ser. Ahora le tengo que disculpar al señor Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, porque lamentablemente no pudo subsanar su cuestión de conectividad. A veces la conectividad nos juega hasta malas pasadas. Quisiera tener la palabra, de ser posible, si cuenta con audio de alguien estimadísimo para nuestra casa, que es Clara Romero, que es la cacique Nala, con el que ya hemos tenido disertaciones con ella y la verdad que siempre es un placer escucharla, ¿no? Es una voz autorizada. No sé si estás con audio, Clara. Yo te lo tengo liberado, ¿eh? Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Verónica. Gracias, Alejandro, por tenerme en cuenta siempre a esta altura de la vida. Ya somos hermanos, ya los considero mis hermanos. Muchísimas gracias por tener siempre en cuenta a pueblos indígenas. Simplemente saludar en esta nueva conmemoración del Día de la Mujer Indígena a todas esas Bartolinas, que son las guerreras luchadoras contemporáneas, en las que también te incluyo, Verónica, a todas esas Bartolinas, a las Bartolinas que luchan día a día en este mundo patriarcal, de una forma totalmente desigual como luchamos las mujeres. Un abrazo, Sandra, gusto verte como siempre. Nada más para agradecer y decirles a ustedes lo que significa para nosotras, las mujeres indígenas, que somos las guardianas de la cosmovisión, las guardianas de la espiritualidad, las guardianas de la lengua, las que somos las responsables de enseñar la lengua, las responsables de enseñar nuestra cosmovisión de pueblos, y en una situación tan desigual como es en una pandemia. Y en esta pandemia nosotros los instamos a mirar, a crecer para adentro. Como decían nuestras abuelas, crezcamos para adentro, crezcamos como hace la Madre Tierra, porque la pandemia nos hace quedarnos adentro a todos nosotros y repensarnos. Pero solamente los seres humanos tenemos un parate, un estate quieto. La Madre Tierra no, la Madre Tierra sigue su ciclo natural. La Madre Tierra nos enseña lo que es sobrevivir. Y creo que en eso los pueblos indígenas tenemos una amplia trayectoria y gimnasia con esto de la supervivencia, de la sobrevivencia ante las adversidades. Creemos que esto también va a pasar. Quiero dejar un mensaje esperanzador. Esto también va a pasar. Repensémonos, metámonos para adentro y pensemos nuestra vida como hermanos. Creo que es lo que nos va a salvar a todos en este nuevo año de la mujer indígena, la conmemoración de la mujer indígena. Un abrazo solidario a todas las Bartolinas, repensémonos, fortalezcamos nuestro espíritu y vamos adelante, que las mujeres somos guerreras. Muchas gracias Clara por tu mensaje siempre esperanzador. No quisiera dejar a nadie sin hacer uso de la palabra, porque tal vez algunos o algunas no han volcado sus inquietudes acá en el chat y quieren liberar su micrófono. Este es un momento para hacerlo, porque aparte están todos autorizados, digamos. Quien quiera tomar la palabra ahora está en condiciones de hacerlo. Bueno, buenas tardes para esta audiencia. Bueno, por supuesto, sumarme a las palabras de la directora de la comisión. Venimos de una especie de desexorcización hecho por Clara y su amparo y su recuerdo de las luchas
y que siempre nos acompaña en estas iniciativas. Así que congratulados con su presencia también, por supuesto. Lamentamos, Pablo, que no se haya podido extender justamente en este espacio, que él siempre, por supuesto, también recorre todo el país, en cada lugar donde las luchas de los pueblos originarios se ven en jaque, ¿no? Nos hubiera podido enriquecer sobre varios tópicos. Una de las cuestiones que quería poner en común, si se quiere, aprovechando también la presencia de la doctora Sandra Ceballos y hablando de una preocupación, si se quiere, muchas veces se da un divorcio entre, a veces incluso en algunos gobiernos o algunos regímenes de neto corte neoliberal se han dado ampliaciones de derechos, como es en el artículo 75, justamente en el 94, cuando hubo una gran agresión hacia los sectores populares, pero en la normativa hubo un avance importante en lo que tiene que ver con la inclusión de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios y esto de que sean incluidos desde otro lugar en la Constitución Nacional. Y también hubo un cambio en la cosmovisión en ese sentido. Y un avance, ojalá tuviéramos, si se quiere, la visión que tiene el hermano pueblo de Bolivia con la plurinacionalidad, o Ecuador mismo, ¿no? Pero siempre hay un divorcio entre la recepción normativa de derechos y, por supuesto, la aplicación o la agresión que la doctora Sandra Ceballos puntualizaba en hechos que han sucedido también durante este año, como se vulneraron garantías constitucionales en el Chaco, en Tucumán, en distintos lugares. Cuanto más se avanza en querer que esos derechos sean garantizados, a veces mayor es la violencia institucional. Y creo que sería necesario ver cómo, ver la forma de implementar eso, porque muchas veces cuando se suceden estos episodios de violencia institucional a lo largo de todo el país, muchas veces el régimen federal hace que no se pueda intervenir directamente en esos hechos porque hay como decir, bueno, esto pasa en Formosa, esto pasa en Chaco, esto pasa en Tucumán, es de alguna manera ajeno al gobierno nacional, si se quiere. Pero si se podría formar, si se quiere, un observatorio que tenga alguna facultad de puntualizar esto, para poder acompañar estos reclamos o estas vulneraciones que se suceden con toda la rica normativa que se tiene, y siempre destacando que quizás estamos en un proceso distinto, porque también creo que hay que destacar, y recuerdo cuando a Santiago sufrió la violencia que sufrió junto con él tratando de acompañar a los pueblos originarios, fue una forma de disciplinamiento que hubo en el proceso anterior y en el gobierno anterior, a quien acompañaba y se solidarizaba con esas luchas, se manejó de una forma tan terrible, y con la ministra de Seguridad de aquel momento, diciendo que no iba a rifar la responsabilidad de ningún gendarme. Entonces, siendo que quizás nos encontramos en un proceso donde se le puede exigir al actual gobierno otro grado de solidaridad y de participación en estas violencias que se dan, ¿cómo se puede toda esta rica normativa que existe ante las vulneraciones y violencias institucionales que justamente por la pandemia también se dio, porque como las fuerzas y las agencias policiales en todo el territorio tuvieron más facultades, también se dieron estos atropellos. Y por supuesto, los pueblos originarios como parte de eso. ¿Existe algún mecanismo que se pueda profundizar para garantizar mejor que no existan estas vulneraciones o estas de garantías, o habiéndose dado, que no queden impunes, digamos? Quería compartir esta reflexión. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias también a las intervenciones anteriores, gracias a Clara, también es un gusto verla. Y con respecto a esto, la verdad es que estamos viviendo un momento muy distinto, como bien decías,
venimos de una época muy tormentosa para los pueblos indígenas. Fue una gestión anterior nefasta para los pueblos indígenas de Argentina. Con una doctrina del enemigo interno que quedó plasmado en la doctrina Bullrich, ¿no? Así que cuando escuchamos que las iniciativas de esta gestión es cumplir la sentencia de la Cajonat, cumplir lo normado en los instrumentos internacionales, bueno, no nos queda más que desear y apoyar esas actitudes, ¿no? Iniciar diciendo que se va a capacitar a las Fuerzas Armadas me parece alentador, ¿no? Pero bueno, iremos viendo eso, Alejandro. Yo no soy inocente, sé que nosotros tenemos como pueblos indígenas intereses encontrados, con Vaca Muerta, con la explotación de litio, y eso, la política sí va a seguir siendo igual en ese sentido, extractivista, ¿no? Así que también lo seguiremos diciendo como corresponde, pero es otro tiempo y se nota. Se nota que hay cierto apoyo para el tratamiento de temas importantes, como el proyecto de propiedad comunitaria indígena, ¿no? Así que tenemos y existe un diálogo, ¿no? Así que me parece importante esas medidas que se vinieron anunciando. Reitero, que por lo menos podemos decirlas porque lo han comunicado como oficialmente, ¿no? La presentación de un proyecto que impulsa la capacitación de los funcionarios y funcionarios del Estado, que llevaría el nombre de nuestro querido amigo doctor Darío Rodríguez Duch, nos parece súper importante. El convenio que ya firmaron avanzando antes de la ley, porque la ministra Sabina Frederick impulsa y está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas se capaciten en derecho indígena, es un sueño. La verdad, después de lo que venimos, nosotros estuvimos como ADI en territorio, en la LOF, en Resistencia Cusamen, estuvimos en la cárcel con Facundo Jones Wala, hablando con él, y no sabéis todos los filtros que tuvimos que pasar para entrar como grupo de abogados en derechos humanos, con el director del CELS, nuestros antecedentes y nombres tenían que pasar por el examen de presidencia de la nación, pero, o sea, estaba tan claro que es como decía Facundo, ¿no? Me persiguen por delitos comunes cuando en realidad el problema es los intereses de Benetton, ¿no? Eran los intereses de Benetton, los intereses de Lewis, los intereses de una clase dominante totalmente en contra de los intereses del pueblo y en particular de los pueblos indígenas. Así que la verdad que esperemos que nunca más haya semejantes atropellos. Así que bueno, igual esperemos que ir dando paso a paso. Esto nunca fue fácil. Cuando empezaron nuestros maestros, como mi querido maestro el doctor Eulogio Frites, de quien puedo decir orgullosamente que fui su discípula y secretaria en la Comisión de Juristas Indígenas muchos años, ellos empezaron de la nada, con las reuniones internacionales que desembocaron en la declaración, con el trabajo de incidencia acá en nuestro país, ya existiendo el convenio 169, ellos se logró la cláusula constitucional, no fue como esperaban, no fue dentro de la parte declarativa de la Constitución, sino dentro de las atribuciones del Congreso, pero el reconocimiento es bastante amplio. Así que basta mirarlos a ellos para seguir adelante, para decir, bueno, no se puede decaer en esto, hay que seguir, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Gracias. Muchas gracias por las intervenciones. Nos habían contactado de unos compañeros de una comunidad de Misiones, no sé si quieren hacer uso de la palabra, ¿están todavía presentes? ¿Sí? Perfecto. Tiene que liberar su micrófono, yo ya se lo liberé, ¿eh? Usted tendría que activar el audio. Ahí está. Sí, buenas noches a todas
y a todos. No, nosotros queríamos hacer solamente ese homenaje que la compañera se refirió a quien vino hace muchísimos años aquí, a Isabel Condorí, José Flores, a Goyito, con Eulogio Frites, hacer las charlas a jueces de paz, gendarmería. Y Eulogio con José Flores le pusieron al ejército, a un asentamiento del ejército argentino en Iguazú, las cataratas del Iguazú, el nombre de nuestro prócer, héroe, libertario, que fue Andrés Guaycurarí Artigas. Hoy ese establecimiento militar lleva el nombre de Andrés Guaycurarí Artigas, hijo predilecto del general Artigas. Así que para nosotros nuestro homenaje hoy a ellas, a Isabel Condorí, a tantas compañeras, porque también vinieron de la organización de Bartolina Sisa a Misiones en 1900, antes que sea Evo Morales presidente de Bolivia, hacer los talleres y las jornadas de debate aquí en Misiones con el INAI, y se fue construyendo, porque en INAI se da en Misiones se da una característica, que es que nuestro pueblo originario guaraní fue reconocido como preexistente a la República luego de más de 200 años. Ese reconocimiento como sujetos de derechos colectivos e individuales desde el Estado garantizó el acceso a la inscripción en Cancillería cuando estaba el presidente Néstor y estaba Tayana como canciller, y se inscribieron en su espiritualidad como para que el ejercicio pleno de su cosmovisión esté garantizado por el Estado, junto a la Iglesia Católica, la Ortodoxa rusa, las distintas iglesias que están inscritas en nuestro país. Entonces la diversidad de la pluriculturalidad, porque hay tres elementos, ¿no? Si te quitan la tierra, te quitan tu lengua o te quitan tu espiritualidad. Y ahí está, se fueron. Por eso este proceso en Misiones tiene una característica con mucho fake news, porque nosotros estamos cerca de Brasil, donde la Iglesia Universal y distintas iglesias penetran a través de nuestra frontera. Son 90 kilómetros, 90% de nuestro territorio está en frontera, y no hay fronteras físicas, son fronteras culturales en Misiones, con nuestro hermano Caingán, que también de la etnia guaraní, nuestro hermano en Paraguay, que también está Lumbia guaraní, y otras expresiones de nuestros pueblos, y que esos sujetos de derecho colectivo hoy participan como ciudadanos originarios, no se los denominan indígenas, tampoco aborígenes, sino ciudadanos originarios, sujetos de derechos colectivos. Y el tema de territorio, eso estamos hablando con Odarda, para que se siga ejecutando en Misiones, porque van más de 100.000 hectáreas de relevamiento sobre un universo de 3.200 familias, de las cuales hoy el 100% tiene acceso al sistema educativo, que no debe ser bilingüe, sino porque hay una ley especial que se construyó con el debate de la información previa, libre e informada en lengua madre, que es la ley plurilingüe, porque nuestra provincia es una provincia de muchas corrientes migratorias originarias de Europa. Por lo tanto, el resguardo de la nación originaria, reconocido por el Estado-Nación, hace que no esté el bilingüismo como hecho consumado en el proceso de relación educativa, que es disciplinadora, europea y además etnocéntrica. Por eso se plantea el tema del plurilingüismo, para que no exista auxiliares educativos, para que en las escuelas católicas que están, o no católicas, que están dentro de sus territorios, sigan enseñando con gramática, grafía y fonética de la lengua castellana, de un guaraní reducido de las ruinas jesuíticas. Sino deben ser ellos los docentes en lengua madre,
para ese resguardo de carácter de las leyes internacionales que nos protegen, sea permanente aquí en Misiones la lengua madre. Así que es una caracterización muy sencilla y simple que tenemos que seguir construyendo, y para ponernos en contemporaneidad al homenaje a Bartolina Sisa y a la consulta previa libre informada, se está hoy construyendo una herramienta donde las mujeres originarias guaraníes se están organizando a partir de que los 77 municipios de Misiones, 33 tienen asentamiento de la gran nación originaria guaraní. Si hay algo que pudimos avanzar sobre el concepto de pueblo-nación por sobre el concepto de comunidades, que ahí es donde avanzan las iglesias, ahí es donde avanzan las ONG carismáticas, filantrópicas, y que tienen mucho de bueno, pero muy poco de justo. Qué bueno que podamos construir con organizaciones sociales una política participativa, de donde el Estado garantice la consulta previa, libre e informada en lengua madre, que es uno de los hechos históricos que hay que seguir avanzando, porque también tenemos problemas con la justicia, los procesos de las niñas. Ahora salieron los datos estadísticos, Misiones tiene una de las estadísticas más altas en el tema de menores embarazadas y que tienen criaturas. Y nosotros estamos muy cerquita del Paraguay, por lo tanto, las corrientes del mestizaje, digamos, ¿no? Tenemos que avanzar mucho en cuanto al cuidado de nuestras niñas en el marco de los derechos internacionales en defensa de la niñez, de la adolescencia y sobre todo en las mujeres niñas, para que no sean mamá niñas y que eso se naturalice y que eso esté cuando no es así. Así que muchísimas gracias por la participación. Nosotros queremos ser la casa de ustedes y queremos construir esa América en donde Artigas y Andrés fueron libertarios. Nunca fueron caudillos ni tampoco estancieros. Ellos fueron libertarios. Y si hoy tenemos Misiones, Corrientes y Entre Ríos, es porque han sido ellos los que hicieron posible que estemos integrados también en este proceso de hoy república, ¿no? Así que gracias por todo, sobre todo a los que nos permiten conversar en este conversatorio. Yo solamente quiero decirle que tenemos hoy la posibilidad de construir con una ministra que viene de la militancia histórica que tenemos como mujer, y le está poniendo todo el empeño junto a Odarda, junto a la compañera ministra de Seguridad de la Nación, la ministra de Justicia, y yo creo que es un momento del matriarcado. Esta pandemia del patriarcado tenemos que entre todos terminar. Ojalá que sea más pronto que tarde. Felicitaciones a ustedes porque estamos vivos y vamos a seguir estando en la medida que no perdamos el rumbo. Gracias, muchas gracias. Gracias, qué placer escucharte. ¿Nos recordás tu nombre, compañero? Mi nombre es Verón Arnulfo, soy hijo nacido en Misiones, pero mi papá vino como corriente migratoria del Paraguay y su mamá es una originaria del Brasil y que tomó matrimonio con los de color. Entonces tenemos esa sangre del mestizaje originario ancestral. Y eso nos permite lo que amamos hacer posible y tocarlo con nuestros yemas de los dedos, que es la utopía de lo posible. Por eso un homenaje a Euloquio, estuvo aquí, a Isabel Condorí, a Goyito y a tantos quienes hicieron posible que hoy estemos todos de pie. Recuerden, José Flores, ya no está, allá no está, mira. Gracias. Gracias, muchas gracias, Arnulfo. Es muy emocionante escuchar los nombres de estas personas, de estos hermanos mayores que tanto hicieron. Y también hay una mujer ahí que habrá que rescatarla de la historia, que es Rosa Guarú, ¿no? Eso lo estamos trabajando, perdón, con Chumbita. Chumbita, nuestro historiador, vino muchas veces a dar las charlas sobre el origen mestizo de nuestro general, hijo de Rosa Guarú. San Martín, exactamente. José San Martín, que no es anglosajón, pero acá están con el caballo blanco de San Martín, siempre la historia muy triste por encima de todo. Muchas gracias. Y bueno, ya tenemos ahí el daguerrotipo
que nos dio la foto de San Martín, y esos rasgos lo dicen todo. Esos rasgos de nuestro prócer, uno de los mayores próceres, lo dicen todo, me parece. Así que un Sí, gusto. un hecho que quiero mostrarles. Ojalá puedan entrar en internet, y uno de los íconos, porque trabajamos mucho con el artista Cerneri, que hizo la obra del Che en Rosario, Sí, y que sí, también hizo la obra de Juana Zurduy, que sí. tenía a Cristina como referente a sus espaldas, mostrándole el sur. Entonces, con Cerneri también pensábamos hacer, y vamos a sacar, juntando las llaves de cobre de una construcción colectiva, participativa, de nuestro gran héroe y prócer como es Andrés Guaycurari Artigas. Por eso hay una imagen que está en la costanera de Posada, para que con nuestro hermano Río apunte siempre hacia el sur, porque nosotros somos del sur, ¿sí? Si querés dejarnos tu dirección de mail ahí en el chat, podemos seguir en contacto y sería un gusto enorme. Y si no, yo ya puse la mía, pero la vuelvo a poner, sandraceballos@hotmail.com. Solamente nosotros estamos construyendo el hábitat, porque es posible que nosotros tenemos el 80% del reservorio, nuestra selva paranaense, con el río Turbo de Brasil que comunica con la Amazonía. Entonces estamos en un proceso donde nuestros hermanos originarios que están en la selva paranaense no estén ahí hostigados por los grandes desmontes y por la familia Harriet y tantas familias, porque acá estuvo Roca, Rudecindo Roca. La casa de gobierno, la Casa Rosada, es de Rudecindo Roca. Y todavía está un pueblo, una ciudad en el interior, viajando por la Ruta 12 hacia Iguazú, que se llama Gobernador Roca. ¿Te imaginas el proceso de aculturación que tenemos en el sistema educativo occidental y etnocéntrico? Así que nuestro corazón para todos ustedes, porque tenemos que repensar la historia, con memoria, verdad, historia. Gracias. Así es. Ay. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención, compañero. No quisiera dejar a nadie invisibilizado sin el uso de la palabra, porque estamos ahí transitando, lamentablemente, el último tramo de este conversatorio, que la verdad que nos enriqueció, me parece que fue muy movilizante, muy emotivo para todos. Estamos muy contentos y contentas realmente. No sé si alguien más quisiera compartir alguna inquietud, visión, consulta con la doctora Ceballos. Si no, ya la vamos a ir despidiendo. Agradecerles a todos y a todas la concurrencia. Tenemos acá presentes a diferentes colegas que conforman también espacios académicos del Colegio de Abogados de Matanza, como es el Instituto de Derechos Humanos. Tenemos también autoridades del colegio, y bueno, también una nutrida concurrencia en cuanto a diferentes lugares del país y también departamentos judiciales. Así que bueno, nos alegra muchísimo lo variopinto que resultó digamos, esta concurrencia. Bueno, les enviamos un fuerte abrazo a todos, les dejamos las palabras finales a la doctora Sandra Ceballos, que ya estarán, bueno, sabiendo de próximas actividades nuestras. Lo que sí me gustaría, no sé si la doctora tiene el afiche, a uno le dice también en un tema un poco extranjerizante, flyer, es mejor decirle volante o afiche, ¿no? Para compartir su actividad, a la que particularmente yo ya me anoté, que es una actividad muy interesante que va a haber. Si no, de todas maneras yo lo tengo, y si no, se los puedo enviar por mail también, si la doctora no lo tiene para compartir a mano. Es interesante porque también va a ser un panel multidisciplinario, ¿no? Así que bueno, le dejo a la doctora las palabras finales. Sí. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, en este momento reconocer al Colegio de Abogados, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que nos ha apoyado ya desde el año 2009 en la creación de una comisión de abogados y abogadas en derecho indígena, y que prestó el auspicio para esta actividad. También a la Universidad de Buenos Aires, la facultad, nuestra querida casa, la Facultad de Derecho, que auspicia todas las actividades que vamos llevando a cabo, como
decía la doctora Molina, también un gusto poder hacer conversatorios y charlas con personas que son muy relevantes en sus actividades y que tienen algo para decir dentro del derecho indígena. Y así como hemos tenido al relator de Naciones Unidas, Pancho Cali, la vez pasada la ministra de Mujeres y Géneros, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, hay un montón de mujeres líderes como Andrea Carmen del Consejo Internacional de Tratados Indios Sur de Estados Unidos, y también la doctora Mirna Cunningham, que preside el FILAC. La próxima fecha será el lunes 14 de septiembre, que va a ser un honor tener al juez de la Corte, Pazmiño Freire. Valoro mucho su disposición a estar con nosotros, y también el doctor Fabián Salvioli, que es un argentino de La Plata, muy querido por muchos, sobre todo los que fuimos sus alumnos. Es un experto internacional en derechos humanos, tipo muy comprometido, que fue presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en la actualidad es el relator sobre medidas de reparación, verdad, justicia y no repetición. Es largo el nombre de su trabajo, de su mandato, y está precisamente relevando las denuncias que tienen que ver con los crímenes, ¿no? Y las comisiones de la verdad. Y nosotros estamos muy interesados en que tome el tema indígena, el que sabe tanto del tema, porque lo ha visto mucho ahí en el Comité de Derechos Humanos, así que tome el genocidio invisibilizado de los pueblos indígenas, que muchos de nosotros sabemos, lo hemos estudiado, tratado, pero que nos gustaría mucho que se hiciera un informe así universal desde Naciones Unidas. También va a estar la presidenta Odarda del INAI, que sé que están tomando medidas de reparación con la restitución de restos de dirigentes mapuches, y también sé que están ya viendo de viabilizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte con las medidas de reparación para los hermanos de la Cajonat. Así que agradezco muchísimo la invitación al Colegio Público de Abogados de La Matanza nuevamente, a toda la comunidad que integra el colegio, a todos los matriculados y en particular a esta comisión de géneros, a la doctora Verónica Molina. Muchas gracias, Verónica, por tu invitación nuevamente, y bueno, ya quedamos en contacto, y gracias a toda la concurrencia, queridos, que estamos en la misma causa, así que gracias por estar y nos seguimos fortaleciendo en estos compartires y conversatorios. Muchas gracias. A vos, Sandra, un aplauso, y ahí estamos viendo que el compañero de Misiones quiere decir algo más. Sí, solamente reivindicar dos hechos históricos. El juez Garzón, el juez español, cuando se reunió un congreso de abuelos ancianos, de caciques, lo declara embajador. El primer hecho histórico, donde en una asamblea, están las fotos en el Facebook, que es un Facebook abierto que tenemos nosotros, que es declarado embajador internacional de la nación originaria en Villa Guaraní. Pero en ese hecho estaba viva la monja francesa Yvonne Pierron, quien construyó un albergue junto a Sábato en el pueblo Illía, donde tenía en ese albergue estudiantil a los primeros estudiantes secundarios guaraníes en ese albergue pluricultural en pueblo Illía, la monja Yvonne Pierron. En homenaje a ella, que su último deseo fue el de integrar el Consejo de Ancianos y Guías Espirituales de la gran nación de Guaraní, que los abuelos los tomaron como hecho de ecumenismo, y de que fuimos capaces de sembrar la armonía, la fraterna armonía de los pueblos originarios, donde lo incorporó a la monja Yvonne Pierron como Consejo de Ancianos y Guía Espiritual. Es un hecho inédito, está registrado. Muchas gracias. Eso que no quería terminar de decirlo porque son tantas cosas que me parece que es el momento de hacer homenaje a Bartolina, que está viva y está entre nosotros, porque Katari dijo, nuestro gran héroe que volverá y será millones.
Me hace acordar a mi maestra, don Eulogio, precisamente, que ese era el mensaje de Eulogio, ¿no? De la interculturalidad en los hechos, digamos, sin definiciones. Hay una película, Tierra y Asfalto, de Manuel Mirra, que lo muestra al doctor en distintas escenas, y en una en que es como un reportaje de radial, él le dice al periodista, ¿y qué tal si vos me das lo mejor que tenés y yo te doy lo mejor que tengo y caminamos juntos? Y para mí eso es la interculturalidad, ¿no? La interrelación entre culturas en pie de igualdad. Así que bueno, hayaya, así para todos, que eso sea, vamos detrás de eso. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Qué bonito.